La educación, uno de los problemas más grandes y que tienen repercusiones más a largo plazo que se ha visto que sigue una decadencia enorme en nuestro país. Y ya desde hace tiempo en este canal hemos advertido de los problemas del adoctrinamiento y el radicalismo en la educación, especialmente en la educación estatal, pero que ahora se nota esto luego de un reportaje hecho por Canal 13, el canal de Andrónico Luxic, donde se hizo una investigación sobre los overoles blancos, los encapuchados que atacan desde instituciones estatales, quiénes son y también las reacciones que hay por parte del mundo político. Y lo más indignante es que se observó cómo Iracy Hasler, alcaldesa militante del Partido Comunista y alcaldesa de la Comuna de Santiago, donde muchas de estas instituciones estatales están presentes de educación, terminó sancionando, anunciando querella, una demanda en contra de los padres que se dignaban a denunciar estos casos de adoctrinamiento y radicalismo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se hizo una investigación, un reportaje, que no fue tan viralizado tampoco en las redes sociales, pero es importante, por el canal 13, el canal de Andrónico Luxic, ¿no? Y este es un canal que, vamos a hacer un poco el contexto, con el tiempo ha cambiado un poco su dirección editorial, por decirlo de una manera, porque durante el periodo del estallido y anterior, eran bien propensos a ser amigables con las ideas más bien octubristas, pero con el tiempo han ido cambiando un poco el enfoque y se han puesto muy críticos con toda esa tendencia, que yo diría que ellos fueron bastante responsables, igual que varios canales de televisión tradicionales, para impulsar. Ahora que se estén lavando las manos varios de ellos, bastantes figuras emblemáticas que antes apoyaban eso, ahora se laven las manos, pues un poco la volteretas que son los medios tradicionales, pero al menos están cambiando en la dirección correcta, ¿no? Y dentro de eso hicieron una investigación sobre los llamados overoles blancos, que recordemos que son estas figuras que hacen constantemente disturbios, saquean, queman y muchas veces casi matan, o en casos han hecho mucha violencia durante manifestaciones en el centro de la capital, y que se sospecha, es más bien sabido, que vienen de instituciones estatales estas personas. Bueno, se hizo una investigación a fondo y dentro de eso parte de lo que se confirmó es que quiénes eran los que estaban haciendo esto: estudiantes de principalmente instituciones emblemáticas, como le dicen, liceos emblemáticos del Instituto Nacional, Liceo 1, Barrios Arana, zona más bien así donde se está haciendo esto. Y dentro de eso, lo que se observó es que muchos padres tienen tanto miedo de denunciar estos hechos que lo tienen que hacer incluso con las voces distorsionadas, como si los fueran a matar. Los apoderados y personas que denuncian esto en los colegios y que están ahí, con miedo no se atreven mucho a hablar con la prensa o lo hablan con voces distorsionadas. Y también sabemos por qué. Porque uno de los pocos padres que se atrevió a cara descubierta a denunciar los hechos que ocurren, terminó siendo demandado por la Municipalidad de Santiago, dirigida por Iracy Hasler, por decir de que como él se atrevía a decir estas cosas, que como no lo hizo por los medios oficiales, sin hablar con la prensa y todo medio para callado, esto lo consideraban como una difamación, aunque sabemos evidentemente que es cierto, y por lo tanto lo terminó denunciando y le quitó la calidad de apoderado en el colegio en el cual él es parte. Papás que nos cansamos de esta situación de la pérdida de clase, del que no tengan una educación continua, de que se vean afectados, y muchos papás ya se ven afectados económicamente de estos problemas. Claudio ha sido de los pocos apoderados que ha decidido denunciar a rostro descubierto las situaciones que se dan dentro del liceo de aplicación. No es normal que un niño tenga que estudiar con la mochila en la espalda, con un cuaderno en la mesa solamente y un lápiz, porque en cualquier momento tiene que arrancar, porque llegan los encapuchados y ponen bombas molotov sobre la mesa del profesor. El profesor tiene que tomar su libro y salir de la sala, y los compañeros salen de la sala también, porque la dinámica que se produce es que ellos violentamente sacan a todo el alumnado de sus salas de clase hacia el patio. Cuando ya están todos en el patio, comienzan a salir los encapuchados desde los baños del primer piso. Ponga atención, porque resulta insólito. Luego que denunciara estos hechos en un medio de comunicación, la Dirección de Educación Municipal de Santiago aplicó un sumario en su contra y removió su categoría de apoderado. Desde el municipio declinaron referirse formalmente a esta decisión. Sin embargo, mencionaron que al no haber realizado la denuncia por medio de los conductos regulares, estas fueron consideradas como difamatorias. Entonces, llega a un nivel absurdo porque, por un lado, lo que denunció ese padre es que había violencia en las salas de clase y que muchas veces sacan a los niños en conjunto, que lanzan molotov, cosas que sabemos que son ciertas porque ocurren. Se ha quemado ya varias veces el Instituto Nacional, ahí vemos que muchas veces se han detenido y se ha comprobado que son estudiantes de esas instituciones los que hacen eso,
se toman los colegios, entonces no dijo nada que no sea cierto, pero lo demandan, le hacen una querella. ¿Qué les pasa por la cabeza? Entonces vemos que no solo es el miedo y el temor de los que son violentistas en las calles, sino que hay un apoyo institucional de las instituciones, del mundo político, en este caso la alcaldesa Iracy Hasler, que terminan suprimiendo a aquellos que quieren hacer lo correcto, aquellos que simplemente quieren que sus hijos vayan a clases a aprender. Entonces se prácticamente una defensa tácita de aquellos que son encapuchados y son violentos. Ahora no es sorpresa, porque este gobierno y todo ese sector político apoyó el indulto a los llamados presos del estallido, justifican la tenencia, por ejemplo, de parafina durante manifestaciones diciendo hoy podría ser alguien comprando, y son bien cómplices de toda esa violencia. Les gusta, lo justifican. Entonces no es sorpresa. Y que ellos, después de dar esa declaración de que no, consideramos que como no lo hizo por los lugares oficiales es una difamación, así que sancionado, ¿no? Y después no quieran dar más declaraciones ante la prensa porque se dan cuenta que se ve mal, pero están esperando que la gente se quede callada. Y curiosamente no se ha viralizado ni difundido demasiado este tipo de situación, cuando realmente es escandaloso, ¿no? Simplemente vergonzoso. La institucionalidad, como hemos mencionado, es cómplice de esto. Y es porque el problema que tiene Iracy Hasler no es algo solamente de ella, que ella ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción, de denuncias con el caso del sobreprecio del caso Sierra Bella, la clínica, también casos, por ejemplo, de contratación de cientos de nuevos funcionarios públicos con un gasto de más de 920 millones de pesos al mes para contratar personas de partidos políticos vinculados al PC, y ahora estos casos no es algo solamente de ella, sino que este es un problema que desde hace tiempo venimos denunciando que está asociado a las instituciones estatales de educación. Ya desde hace años en este canal, y no somos los únicos que lo han dicho, mencionamos cómo la institucionalidad pública sirve para adoctrinar a las nuevas generaciones y que, aunque no es tan urgente para algunos tal vez como lo podría ser la delincuencia o otros temas, yo diría que una de las cosas más importantes de todas es quitar el monopolio estatal de la educación, porque mientras más tiempo pasa en que se permite a estas instituciones adoctrinar, más tiempo pasa en que surgen nuevos radicales. Y esto desde hace años se observa. Por ejemplo, el año 2014 se observó que en el Instituto Nacional se estaban dando charlas de las juventudes comunistas y también del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y en el 2015 las autoridades estatales dijeron, no, si no pasa nada, no hay nada raro aquí. Se vio como que no pasara nada. No ocurre nada. También hemos observado como también hay grupos radicales que constantemente crecen en apoyo en dichas instituciones, como a veces se han detenido a profesores de dichas instituciones o de universidades estatales participando en marchas, lanzando molotov, siendo parte de. No es sorpresa que de la Universidad de Chile, por ejemplo, hayan salido figuras principalmente de este gobierno, ¿no? No es sorpresa, no es sorpresa, muchos de ellos son de ahí. Y un ejemplo también se da con el adoctrinamiento no solo en los colegios a nivel municipal, no solo los colegios estatales, que en colegios privados también pasa un poco, pero no al nivel de los colegios estatales, sino que también en las universidades estatales esto se perpetúa. Y el mejor ejemplo está en las universidades estatales como la Universidad de Chile, donde se sabe que hay un amplio nivel de radicalismo, hay funas, hay violencia, hay profesores ideologizados hacia tendencias colectivistas y simultáneamente empiezan a hacer de repente charlas para hacer, por ejemplo, cómo hacer una molotov. ¿Cómo movilizarse? Todo eso financiado con nuestros impuestos. Son cosas que se filtran, que ocurren ahí dentro. Y hace poco hubo un escándalo, porque también tienen una hipótesis bien curiosa, por tesis y profesores que avalaban tesis pro pedofilia en la Universidad de Chile. Y dijeron que iban a investigar responsables. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Fue hace unos meses. No pasó nada. No le pasó nada a nadie. Es lo típico, porque siempre surge de la Universidad de Chile o otras universidades estatales escándalos de cosas, por ejemplo, con menores raras, o temas de adoctrinamiento o violencia, y siempre aparece la autoridad diciendo, ¡ay no! ¡Qué terrible! Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Y nunca pasa nada. ¿Se han puesto a pensar qué ha ocurrido con todos esos escándalos que ocurrieron? ¿Se acuerdan que hace algunos años, por ejemplo, ocurrió un caso con una estudiante que ya debe ser egresada de la Universidad de Chile que se llamaba Paulette Vega y que la golpearon, ¿se acuerdan? Y la atacaron y todo, y fue un escándalo a nivel nacional, fue hace algunos años, y el rector en su momento dijo que iba a haber responsabilidad, no pasó nada. El escándalo a finales del año 2022, lo vimos en este canal, de casos de tesis justificando la pedofilia en la Universidad de Chile, y por profesores que las aprobaron. Fue escándalo nacional, incluso se vio en otros países. Dijeron que iba a haber responsabilidad, no pasó nada. Y así sigue. Todo no, vamos a ver qué hacemos, y no pasa nada. No pasa nada. Hay que cerrar
por completo todas esas instituciones estatales. Son centros de adoctrinamiento. Hay que quebrar el monopolio estatal sobre la educación. Tienen que ser las mismas personas y las mismas familias las que tienen un rol en los contenidos educativos, como también en la propiedad de dichas instituciones. Porque lo que observamos es que la educación es adoctrinamiento por parte del Estado. El hecho mismo que el Estado a nivel central te diga estos son los contenidos educativos y tienes que aprenderlo, esto es obligatorio, es señal de adoctrinamiento. Porque viene el gobierno de turno y año a año te dice, no, esto es lo que se aprende, esto es lo que es la verdad, y así es. Sumamente nefasto. Ahora está muy normalizado porque desde hace décadas, incluso se más de un siglo, que es así. Y es porque a los gobiernos de turno les encanta eso, sean de izquierda o de derecha. ¿Cómo no les va a gustar si le pueden decir a los jóvenes, a los niños también, que son fáciles de adoctrinar porque están solamente en formación, que piensen de una manera, que esta es la verdad y que esto no? Es sumamente nefasto y después esto se perpetúa en las universidades. ¿Por qué creen que de tanto colegio municipal y de tanta universidad estatal, justo por coincidencia, salen tantas personas radicales, principalmente de izquierda dura? Porque se les va adoctrinando. Y si eso no se quiebra, año que pasa es año que aumenta el número de radicales. Y no es sorpresa que muchos de estos son estudiantes de universidad estatal o también de colegios municipales. Y todas esas instituciones deben cerrarse o privatizarse. De lo contrario, y yo sé que eso no va a ser fácil hacerlo, pero si no lo hacen, no se sorprendan que por conveniencia política de no atreverse a hacer ciertas cosas en un momento, porque podría ser incómodo, no se sorprendan si aumentan cada vez más los radicales y surgen personas cada vez más violentas a futuro. Es algo difícil, pero que es necesario hacer. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas investigaciones que determinó Canal 13 y cómo las autoridades son muchas veces cómplices de esta violencia? ¿Creen que hay que hacer reformas como las que mencionamos o dejar todo igual? Que todos dicen, uy, qué terrible, no, qué mal, pero como es tan típico de los políticos y toda la institucionalidad chilena, después no se hace nada. ¿Hay que hacer cambios más duros como los que hemos mencionado o no es suficiente eso o simplemente no hay que hacer nada, dejemos todo igual? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Manuel Aguilera, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.